¿Qué tal amigos? Estamos aquí para transmitir junto con Carmen Alvarado, ahorita la conectamos. Vamos a hablar, es un tema pues complicado, interesante para analizar y necesario en el contexto pues que está viviendo el mundo, ¿no? En escaladas de conflictos, parece que se abrieran nuevos frentes, pero vamos a hablar de todo eso en este momento con Carmen Alvarado, que ahorita se conecta, y pues analizar todas las implicancias geopolíticas e internacionales que puede tener lo que sucedió. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí contigo para poder conversar de este tema tan interesante que es justamente el conflicto que está viviendo Israel con Irán, ¿no? Y el ataque el día de ayer, hoy más o menos, ¿no? 5 horas ha durado ese ataque, eh, pues de Irán a Hola Israel. ¿Cómo te va? Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches ya, 7 de la Noche noche. ya. Sí, 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 por supuesto. ¿Qué tal domingo? Bueno, ha sido maratónico, una jornada sin precedentes, como lo estabas comentando seguramente al inicio, inédito, ¿no? Porque recordemos también de cómo Irán utilizaba las milicias, entendiendo pues financiamiento incluso a terroristas como Hezbollah por el lado del Líbano, en el norte de Israel, de lo que ha significado también en las últimas semanas, Carlos, hay que decirlo, porque esto no se difunde mucho o con menos profundidad, lo que significa también el ataque que ha sufrido Israel desde el Líbano ya hace varias semanas Mm. con misiles, con caída también de misiles ahí en ese punto, sobre todo los kibbutz que están en el norte. Y ahora lo que también hay diferentes frentes de batalla, pues entendiendo lo que también ha pasado con los hutíes en el Mar Rojo, lo que ha pasado incluso no dañando el comercio internacional, lo que significa en esa zona, de pronto también lo que se vive en el enclave palestino, en la franja de Gaza, ¿no? Luego del pasado 7 de octubre, recordemos, ¿no? El atentado, el ataque, que por cierto, aún hay muchas personas secuestradas. Entonces, hay que tener en cuenta el contexto amplio, ¿no? Y claro, esta rivalidad entre Israel e Irán, que es un conflicto histórico, es un conflicto incluso que es la primera vez, como, ¿por qué te da este contexto? Porque es la primera vez que se da un ataque directo, ¿no? Estamos hablando de 300 misiles, estamos hablando de corto alcance, estamos hablando de drones, que la cúpula de hierro pues lo ha enfrentado de una forma eficaz, ¿no? 99%. Pero también hay que decir claramente, porque hay países que han intervenido, incluso países árabes, que no lo van a decir claramente al mundo, entendiendo lo que son Jordania, ¿no? Que incluso ha ayudado a interceptar esos misiles que iban a ir al territorio Israel. Entonces, hay que ver el contexto en macro y me parece que eso es importante destacar, ¿no? Y como lo decían también los voceros israelíes, o sea, Jordania, porque bien sabemos que Israel e Irán están alejados territorialmente, ¿no? Geográficamente, entonces han tenido que pasar por otros espacios aéreos y ahora también en las últimas horas estos espacios aéreos han estado cerrados, recién lo han abierto y Irán lo que ha dicho es que de momento ha terminado. Pero yo creo que aparte de estas imágenes que hemos visto todos de lanzamiento de misiles, incluso impresionante, ¿no, Carlos? Veías como Sí. la cúpula de hierro, incluso muchos están diciendo, bueno, que se viene la Tercera Guerra Mundial. Claro, es un punto de inflexión, sin lugar a dudas, en la historia, porque es un ataque directo, o sea, de Irán contra Ujú. Israel. Y esto también hay que recordar por qué. Bueno, el ataque que hizo Irán sobre el consulado, y me refiero a Israel, ¿no? El ataque de Israel sobre Irán, el consulado de Damasco, ¿sí? Donde se logró, pues, tener 7 objetivos relacionados también a la fuerza Quds. Entonces, entendiendo eso y el tiempo que ha transcurrido, lo que se veía venir ya era un ataque por parte de Irán sobre Israel, ¿no? Eso muchos lo decían. La pregunta era cuándo, pero ya la alerta ya se estaba dando, porque incluso las embajadas y los consulados estaban diciendo al mismo tiempo de que se retiren, ¿no? Todo su cuerpo diplomático y de pronto incluso algunos por la inmediatez y la necesidad que agarren vuelos comerciales. No, y Entonces, cerraron el espacio aéreo hace 2 días, creo, un día y medio. sí, 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 claro que sí. Ahora recién lo han reabierto. Pero yo creo que el asunto ahora, el análisis, la gran pregunta es cómo Israel va a responder. O sea, cómo Israel va a tratar de también hacer una presencia, una fuerza contra Irán, porque evidentemente lo que ha pasado son, imagínate, son 300 misiles que han lanzado hacia su territorio. Y si no hubiera cúpula de hierro o este domo de hierro, pues ya estaríamos hablando de miles y miles de fallecidos, ¿no? Sí. Por lo que sé, por el balance que se ha dado, solamente hay una niña Mira, de ¿no? 7 gravemente herida. Ujú. Ajá. Entonces,
esa es la situación ahora. La gran pregunta es cuándo Israel va a dar ese ataque, ¿no? Y cómo lo va a hacer y cómo va a proceder. Entonces yo creo que por ahí podríamos comenzar a abordar diferentes escenarios, situaciones, ¿no? Porque me parece que eso es importante. Ahora, ¿qué nos dice Paola? Hay que esperar la presencia de Israel ante esta ofensiva. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, tenemos que esperar y yo creo que eso va a ser clave para entender lo que se nos viene a futuro. Pero Eso va a ser el G7, por ejemplo, ha dicho que no le interesa pues para nada que Israel tome una acción ofensiva, ¿no? Y que va a hacer todo lo que esté en sus manos para evitarlo, ¿no? Yo creo claro. que también va a haber presión internacional fuerte para Israel, si bien va a manejar una narrativa interna, porque necesita la política manejar esas narrativas para mantener cohesionada la sociedad, más en un momento como este, en donde la población también ha empezado a salir del país, porque ya es una zona de guerra prácticamente, y es normal que eso suceda. Claro. Eh, y vamos a ver qué pesa más acá. Yo también tiendo a pensar que, claro, las ganas de reaccionar de Israel pueden estar, pero qué complicado en el contexto internacional donde también se ha satanizado su invasión a Gaza. Y hay que considerar a partir de eso que tiene un frente interno y va a abrirse un frente externo. Y esto en el contexto de los movimientos geopolíticos internacionales, ¿no? O sea, lo que vemos más o menos es un bloque que podría llamarse Oriente, entre comillas, que no es Oriente porque no está Japón, no está Corea, ¿no? Es más bien un bloque que apunta a gobiernos autoritarios y ve el autoritarismo como un medio para lograr objetivos, y el otro bloque que están debatiendo democracia, están que se pelean en un montón de cosas, pero que no quieren ese modelo cultural, sociopolítico, ¿no? Y es bien interesante lo que se está viendo, y ese bloque que se puede llamar Occidente, que tiene la OTAN como respaldo, me parece que no quiere abrirse otro frente tampoco. Entonces, yo creo que van a poner paño frío, ¿sabes? Me da toda esa impresión. Sí, yo también pienso lo mismo, pero muy aparte de esas negociaciones, esas coordinaciones que puede haber de por medio, yo creo que aquí también va a primar porque hay que dar un contexto, ¿no? Como un orden cronológico. Creo que el pasado 7 de octubre ha marcado una después Sí. para Israel. Ha sido un quiebre como sociedad, ha sido un dolor, incluso con protestas e interrogantes dentro del gobierno de Benjamín Netanyahu. ¿Por qué? Se los explico. Lo que sucede aquí es que muchos hasta ahora, incluso los israelíes, se preguntan, ¿cómo es posible que el grupo terrorista Hamas pudo vulnerar el territorio de Israel de esa forma como lo hizo? Por tierra, por aire, hasta por mar. Entonces, ¿saben por qué? Porque esto ya se veía venir para muchos. Incluso decían que había informes de inteligencia que estaban alertando sobre esta situación. El punto es en qué momento el gobierno de Benjamín Netanyahu pues no puso acción al respecto, ¿no? O sea, y me parece que es algo que va a tener que trasladarse, e incluso ese es el punto, el asunto trascendental también en las negociaciones que se están llevando para el cese al fuego, porque hasta este momento el cese al fuego, estas conversaciones continúan en Egipto. Entonces, yo creo que ese frente interno que tú estás hablando, Carlos, me parece que es sustancial. Pero muy aparte de eso, muy aparte de la batalla dentro del propio Israel, donde hay muchos israelíes que están en contra de Benjamín Netanyahu, donde exigen que se liberen o que incluso encuentren una solución para que se pueda rescatar a los rehenes, pues paralelamente lo que hay una sensación de temor. O sea, hablaba tal vez con unos colegas hoy de Israel, y de pronto es como que la normalización de la violencia, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a que la cúpula de hierro intercepte misiles en el aire, pero lo que se ha visto ha sido abrumador, son 300 misiles. Es decir, ha sido una constante de temor, de pánico, y también no hay que dejar de lado lo que se vive en la misma franja de Gaza, Claro. ¿no? O sea, ese drama humanitario que se ha instalado, donde gazatíes prácticamente no tienen a dónde ir, ¿no? Y que esto responde, pues, a una incursión militar para supuestamente también devolver a los secuestrados que permanecen ahí. Y muchos dicen que estos secuestrados ya estarían muertos. Es lo que se dice, pero entonces aquí entran varios factores, ¿no? Y ahora, que me parece también importante ver lo del norte, lo del Líbano, porque mientras se recibía ese ataque desde Irán, desde el Líbano también estaban atacando. Claro. Es decir, la milicia Hezbollah que está en el norte de Israel, ¿no? Y ahí en la frontera, que también ha generado que se evacúe a la población. Entonces, imagínate, tienes el norte de Israel, tienes muy cerca a Siria, tienes muy cerca a Irak, tienes a Irán un poquito más allá, pero que ha utilizado espacio aéreo de otros países para poder llegar hacia Israel. Y claro, en ese medio también ha habido la participación en la coalición amiga, aliada de Israel, para tratar de interceptar esos misiles antes de que llegue al propio Israel. O sea, ha sido un Claro. trabajo porque lo que se veía venir era algo muy grande. Ahora, la respuesta de Irán ahora estoy a la expectativa de cómo responde Israel, ¿no? Si Israel Sí. responde
pues aquí se arma otro escenario, ¿no? Y muchos, no sé, Carlos, tú qué piensas como analista, estaban hablando de la Tercera Guerra Ujú. Mundial. Ella Que nos comentaba, algunos, Paola, si es que alguno ha estado en Israel de cobertura. Tú has estado en Israel de cobertura, ¿verdad? Tú lo has podido ver de cerca. sí, sí, por supuesto, ¿no? Y de pronto yo me acuerdo, incluso cuando he estado ya hace 2 meses, la gente hablaba en los supermercados o la gente también se comunicaba entre ellos diciendo, oye, estamos guardando comida porque se viene la gran Mm, ofensiva de Irán. O sea, o claro, se viene ya algo está mucho más preparado. fuerte. O por el norte en el Líbano, como te digo, por el lado también de Hezbollah, porque esto no es algo nuevo. Prácticamente todos los días reciben ataques. Sí, Entonces es es como terrible. se ha normalizado tanto el ver Mm, misiles siendo interceptados, pero claro, lo último que se ha visto ya ha sido abrumador, como te dije, ¿no? O sea, ya ha sido como que algo muy significativo, o sea, algo sin precedentes, algo inédito, algo que va a marcar la historia, algo que sin lugar a dudas, yo creo que la gran interrogante, y se lo he preguntado también a colegas israelíes, es cómo esperan que responda Israel ante Irán. O sea, yo creo que por ahí va el asunto. O sea, yo claro. creo que la respuesta, si la respuesta, como viene tu análisis, es ya depende también, pues, de la mediación o las Claro. negociaciones, de los aliados para tratar de poner paños fríos, yo no sé qué tanto eso pueda servir. No, pero hay que considerar, o sea, también el tema geopolítico, ¿no? Como bien mencionabas, Jordania ha intervenido directamente, pero Arabia Saudita también ha dado apoyo, País ¿no? árabe, un país árabe que ha interceptado No, esos es que misiles, el mundo árabe no es uniforme, no es uniforme para nada, y es más, los iraníes son chiitas, ¿no? hay que hablar de los sunitas, ¿no? O sea, y hay que hablar también de la Claro. ala radical. Entonces, eso es importante, ¿no? Porque en definitiva, entre la misma comunidad árabe hay oposición y hay algo tan paradójico y un choque, incluso el choque de civilizaciones como podríamos hablar de Samuel Huntington. Entonces, yo creo que el análisis debe ser un poco más amplio, sin olvidar, ojo, sin olvidar, y siempre insisto en eso, en el drama humanitario que están viviendo miles y miles de personas. Y sin dejar de lado lo que viene pasando en la franja de Gaza, que hay vulneración también a los derechos, y eso es evidente. Y no podemos tapar el sol con un dedo. Lo que está haciendo Israel va a tener que también pues, demostrar en un futuro o tratar de encontrar los argumentos en un futuro de lo que se hizo. Y también el grupo terrorista jamás debe ser declarado, en mi punto de vista, un grupo terrorista por todo el mundo, por lo que hizo, por las imágenes y las atrocidades y la forma de cómo simplemente mató a mansalva, ingresó y disparó hasta mascotas. O sea, fue sangre fría. Y la forma de cómo registraron cada violación, cada matanza. La verdad, Carlos, o sea, yo te digo, y te soy sincera, y esto que no es televisión, y que en televisión yo tengo que medir mis palabras, o sea, y tengo que ser muy elegante, claro, muy cauta, coger las palabras, lo que yo vi en esas imágenes que los mismos terroristas se grabaron fue lo más horroroso que he visto hasta ahorita. Ni en una película de terror me imaginé ver a mujeres siendo violadas de la forma de cómo lo he visto, siendo decapitadas, soldados decapitados, de cómo fueron quemadas personas vivas, cómo fueron, o sea, es la atrocidad y claro, eso no lo puedo decir en señal abierta. O sea, no se puede ni comentar, porque muchos dirían, no, estás de la parte, no, pero es lo que he visto, y eso es un hecho, eso es algo fáctico, y es terrible, y eso se ha quedado pegado a mi retina, y seguramente hasta ahora, hasta mis 30 y tantos años, no he visto algo tan horroroso, seguramente más adelante, no sé si decirlo, tenga la oportunidad o Puede empeorar, no puede empeorar. ocasión, pero lo que he visto ha sido horrible. Y incluso te voy a decir algo muy personal, el primer día que yo vi esas imágenes, la primera noche no pude dormir y lloré porque veías a mujeres, es decir, te identificas con lo que ves y parecía una película de terror, era pornográfico, era duro, era cruel, era tan feo que esa noche no pude dormir y yo misma me arrepentí de ver algo, pero tú dices, ¿no? Como periodista, si tú no ves algo, ¿cómo lo cuentas? ¿Cómo lo dices? ¿Cómo lo transmites? O sea, tú tienes que ver y tienes que sentir. Y claro, o sea, acá lo cuento crudo, pero evidentemente no se puede describir ni siquiera lo que uno ve, ¿no? Y todo fue registrado por esos terroristas. Pero bueno, Como pero esa es dice, una parte. Esa es una claro,
historia Es un que momento que cambia todo, ¿no? Es un momento que cambia todo, como bien comentas. Es un cambio del paradigma de cómo se está llevando la guerra desde hace varios años y demuestra también la desintegración de una hegemonía internacional de Estados Unidos, de alguna forma, a pesar de que ha tenido ya momentos en su historia en donde su hegemonía se ha reducido un poco, seguía teniendo esta idea de sheriff mundial, ¿no? Hoy en día ya eso va cambiando, parece que aparecieran regionalismos, hay carreras armamentistas que han iniciado, el mundo se ha vuelto muy complejo, pero también en la zona, claro, pasa el ataque de Hamas que es financiado por Irán, eso se sabe perfectamente, y también pues incluso la ONU financiaba eso indirectamente sin darse cuenta, ¿no? Que es algo que también ha dañado mucho la imagen de la ONU. El mundo está muy, muy complejo, pero ya viendo la posición geopolítica de Irán, es interesante también entender por qué países árabes no se suman a esta corriente antisemita o anti-Israel, ¿no? Y claro, al final la lógica es que y eso es normal, puede haber tendencias religiosas que pueden primar, etcétera, ¿no? Eso puede entenderse, pero al final en política internacional y geopolítica lo que prima son temas de recursos, temas de poder obtener más ganancias, poder tener territorio, poder tener, no sé, mejor población, etcétera, lo que fuera mayor cantidad de población. Entonces, lo que yo veo ahí claramente es que hay una tendencia imperialista en la zona regional de Irán, a partir del chiismo, ¿no? Que claro, se confronta con el sunismo de Arabia Saudita, de Jordania, entonces ahí ya se generó un problema complejo. Y son bloques enfrentados de alguna forma por la hegemonía en la zona. Entonces, la propuesta de Irán es muy agresiva. Y claro, pueden agarrar y decir, no, que recordar tal vez la época pues de los años 70, 60, donde se agarraban entre todos contra Israel, ¿no? Los primeros momentos de la aparición de Israel por los 50, también ahí se sacaban el ancho entre ellos, pero eso ya pasó, ya el mundo se ha reacomodado de varias formas y pues, por ejemplo, lo que se ha visto en estos días es una subida mínima de los precios del petróleo, es cierto, ha estado subiendo, ha llegado hasta $90 nuevamente, pero tranquilamente pudo haberse complicado más el tema. Y tiene muchos factores porque hay que entender que a partir de lo que ha estado pasando con la guerra en Ucrania, que ha desencadenado todo esto, el tema del Mar Rojo, el tema del Mar Rojo también ha subido los precios del petróleo porque por ahí sale petróleo. Entonces, ahí, Carlos, solamente un paréntesis, o estamos hablando de un gran porcentaje del comercio internacional que pasa por el Mar Rojo. O sea, más o menos, voy a tratar de hacer el mapa o para darnos una idea, ¿no? De los que estamos viendo esto, estamos en el Mar Rojo acá y más arribita está el canal de Suez, ¿no? Entonces, por el canal de Suez, bien sabemos que es un paso obligatorio para todo el comercio internacional, porque si no se tienen que dar toda la vuelta por la costa africana y eso toma tiempo, logística, dinero, presupuestos, incluso ya, se puede imaginar la cadena de producción, todo ello. Es vital. Y lo que ha pasado ahí es que de Yemen hay los denominados hutíes, que han atacado, ¿cómo se empieza eso? Han atacado embarcaciones donde primero lo que se decía eran israelíes, por eso los atacaban, porque trataban de así, pues, dar su voz de protesta por lo que estaba pasando. también financiados por Claro, Irán, ¿no? También financiados por Irán. también es financiado por Irán, hay que tenerlo en cuenta. Pero ¿qué pasó? Esto se volvió más recurrente y más recurrente. Y no solamente ya eran embarcaciones o cargueros con bandera israelí, sino también eran de diferente nacionalidad. Y es ahí cuando se hizo ya una coalición amiga entre Estados Unidos y otros países para tratar de frenar este problema en el Mar Rojo con los hutíes. ¿Y por qué esto es importante? Muy aparte del comercio, significa también otro frente de batalla contra Israel. Entonces, tienes en el norte, tienes el sur, tienes prácticamente todo el lado este y más allá en el Mar Rojo, prácticamente rodeado de enemigos. Entonces, claro, esto demanda que Israel pues tenga y tenga la responsabilidad para todos los ciudadanos de prácticamente poseer un sistema primero de defensa antimisil de primer nivel, como lo ha demostrado la cúpula de hierro, que entiendo que solamente es una de las tantas que tiene, porque, ojo, los misiles son de diversos alcances. Algunos son medio, intermedio, otros son más de corto alcance, o sea, dependiendo mucho de ellos y también lo que significan los drones, que es lo que se han lanzado también desde Irán. Entonces, tiene bastantes filtros de seguridad en el espacio aéreo y por otro lado, evidentemente, luego de lo que pasó el 7 de octubre, también se ha reforzado en las fronteras. Eso es clarísimo, o sea, eso es más que obvio. Pero aquí el punto, y me parece que eso es bueno aterrizar para explicar también a la gente, porque dice, bueno, ¿qué está pasando en Medio Oriente? Bueno, en Medio Oriente, sunitas versus chiitas, y lo estábamos conversando, Carlitos. Sunitas versus chiitas, prácticamente las dos ramas más importantes en el mundo musulmán, con roces, con crispaciones,
con guerras, y lo que ha significado también la posición de Irán y la posición de Arabia Saudita, que es tan importante entender eso, y por qué muchas veces incluso hay cooperación entre Israel y también el mundo árabe, porque claro, no comulgan con los chiitas. ¿De dónde viene Irán? Los chiitas, claramente, chiitas radicales, donde incluso muchos, entiendo también sus voceros, tienen declaraciones como que dar muerte a Israel. O sea, imagínate, declaración tan contundente, tan categórica, y decir, bueno, ese país no debe existir, ¿no? El régimen maligno debe prácticamente desaparecer de la faz de la tierra. ¿Qué significa eso? Guerra. Claro. Claro. Pero yo lo enmarco más en el contexto internacional, la verdad, ¿no? Claro, esas son narrativas que funcionan internamente y pueden generarte apoyos regionales. Y me parece que es lo que intentaba Irán y o sea, al iniciar este ataque y ver que Jordania, ver que Arabia Saudita no respondían o a sus amenazas, porque Irán había amenazado, había dicho, país que apoye a los aliados, le vamos a sacar el ancho. Ajá. Y no le No. hicieron caso, ¿no? Entonces, para mí, lo que ha pasado, más allá claro, de que es un ataque directo, es que propagandísticamente Irán también se ha metido en un problema, ¿no? Y tiene que ver también con lo que pasa el 7 de octubre, en donde esperaba Irán que hubiera respaldo de la población. Entonces, el tema ahí se ha vuelto muy complejo para Irán desde su región, pero al mismo tiempo Irán responde a intereses de China, de Rusia, que de alguna forma, si bien no están completamente unidos, sí están empujando esta formación del mundo multipolar, ¿no? Ese es más o menos el contexto, ¿no? Qué buen punto has tocado, porque hoy día también estaba buscando reacciones por parte de Rusia, tremendo aliado, y no hay. O sea, no ha habido algo firme, ¿no? No ha habido una declaración oficial al respecto. Y yo creo que aquí se esperaba, pero ha mantenido distancia, teniendo en cuenta que en Rusia, pues también hay una guerra, ¿no? Una invasión a Ucrania, que se viene trasladando por meses, ¿no? Entonces, es importante también señalar eso. Y también creo, Carlos, aparte de lo que se está desencadenando, algo que se mantiene como una papa caliente es lo de Taiwán. O sea, Sí, geopolítica hablando, y que en algún momento esto va a explotar. Claro, hablando con algunos taiwaneses, ellos todavía quieren el status quo, mantenerse, porque acá lo económico está primando entre claro. Taiwán y China. Este es otro tema y seguramente lo vamos a hablar en otra oportunidad porque es Pero muy mira, Taiwán es un punto, pero acá también tenemos el problema con Guyana, ¿no? Venezuela está claro. subiendo la tensión y también puede responder a esta lógica del bloque de países autoritarios, que acá tienen su representación principalmente en Venezuela, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Por ejemplo, hace un momento Paola Bedoya Castillo, que estaba comentando, y está hablando, por ejemplo, bueno, comentando sobre lo que yo viví como periodista cuando estaba recorriendo los kibbutz. Yo sí, por supuesto, ¿no? O sea, como periodista tenemos que vivir para contarlo y en la TV tenemos... Sí, yo estoy de acuerdo, Paola. O sea, muchas veces tenemos que no ser tan crueles, tan duros, y más que censura, yo creo que describir imágenes tan impactantes, yo creo que sí me marcó, ¿no? O sea, me marcó un poco ahí la distancia. Ahora, dice, ¿alguno de ustedes ha pasado por el curso de corresponsal de guerra? Mira, no he tenido la oportunidad de pasar por un curso de corresponsal de guerra, pero estuve en la guerra. Entonces, pero claro, estás al lado de militares, ¿no? Me acuerdo, Carlos, cuando yo estaba en Israel, yo vi y tengo el video y lo voy a publicar. Lamentablemente no tengo mucho tiempo de publicar todo el material que he recogido, pero tengo el material de momento de cuando el domo de hierro o la cúpula de hierro interceptó un misil, ¿no? Porque también los combates seguían, continuaban. Me refiero cuando ya la franja de gas. Entonces, pero bueno, volviendo ahora al tema de lo que se pueda venir, insisto, yo creo que estamos en un momento de espera inquietante, Claro. muy tenso, donde la respuesta de Israel va a ser primordial para entender lo que viene. Porque incluso hoy, escuchando algunos voceros, porque han estado declarando en todos los medios de comunicación los voceros de la Fuerza de Defensa de Israel, diciendo que lo están evaluando y lo están pensando en la forma, cuándo y cómo. Claro, Entonces yo creo que... lo más probable, si es que son acciones militares, a mí me parece, yo no creo que se manden una guerra abierta, ¿no? Porque hay mucha presión No, internacional a partir de eso y van a generar un desmadre si es que pasa eso. Nadie quiere el fin del mundo, eso es obvio, ¿no? Nadie no, quiere eso. sí, sí. Yo creo Eh, que a- con a- táctico, ¿no? Va a ser muy, muy Puede ser estratégico. ataques de Igual. precisión como el que hubo en Damasco, pueden ser más ataques de ese tipo, ¿no? Ataques precisos para fuerzas concretas o posiciones concretas, pero yo no creo que se atrevan tampoco a atacar directamente el país porque generaría una escalada de violencia que ya pues nos llevaría a un conflicto
prácticamente mundial, ¿no? Ya las cosas subirían la tensión demasiado. Yo tiendo a pensar, la verdad, que Israel va a terminar yendo por la vía diplomática, me da la impresión, ¿no? Además le va a servir, porque lo que ha pasado, como te digo, propagandísticamente es negativo para Irán, porque Irán con esto masivo que ha hecho debió generar más impacto. Y no ha pasado nada, 99%, bueno, una niña herida, es una lástima, definitiva y gravemente herida, ¿no? Pero, pero no han logrado ningún objetivo estratégico, no han destruido ciudades, no ha pasado Lo que le nada del otro mundo, es más. hizo ¿Mm? rasguñito, o sea, le hizo casi nada a Claro, Israel. y demostró la cohesión de Occidente, ¿no? La cohesión de Occidente y la capacidad armamentística que tienen para defenderse. Esto es muy importante. Yo creo que por ahí, de alguna manera, también dilatan el problema, ¿no? Irán quería, de alguna forma, demostrar su poder y buscar alianzas regionales a partir de eso, diciendo yo puedo, pero no ha podido. Entonces, yo creo que eso le trae un problema. Es por eso que yo pienso que la tendencia va a ser de Israel justamente aprovechar esta circunstancia y decir, ya está bien, nosotros no somos malos, porque también tienen que manejar esa imagen. Ellos están manejándose internacionalmente con muchos problemas, tienen mucho rechazo internacional ahorita por lo que está pasando en Gaza. Lo lógico para mí sería que ellos agarren y digan, vamos a emprender vía diplomática porque eso es una agresión externa, lo de Gaza es terrorismo interno y tenemos que resolverlo, ¿no? Pero lo que está pasando con Irán es un problema internacional y lo vamos a resolver en los foros internacionales. Me parece que eso sería lo más viable para Israel para mejorar su comunicación y posicionarse. Y yo creo sinceramente que es lo que va a pasar, porque ya han habido declaraciones de Estados Unidos que dicen que Israel no tiene la intención de que haya una escalada de violencia con Irán. Yo lo interpreto eso como Estados Unidos ya puso paños fríos, ¿no? Claro, internamente, como te digo, los jefes de las fuerzas de defensa, el mismo presidente tienen que ser duros porque necesitan cohesión de su población, necesitan reforzar la idea del enemigo común y esto es lógico. Pero ya en la acción internacional yo creo que va a depender mucho de lo que está pasando en el mundo actualmente, ¿no? Ah, claro, sí, de acuerdo contigo. Además, debe haber como una iniciativa global y sostenida también para aislar Irán, ¿no? Porque definitivamente aquí el titular es así, poniéndolo frío, ¿no? Periodísticamente hablando, ¿no? Aquí ofensiva militar israelí matando a gazatíes y por otro lado tienes un ataque directo de Irán a Israel. Sí, yo creo que la lectura puede ir en el sentido que tú lo estás planteando y yo creo que sería lo más acertado y sacar un rédito a nivel internacional de lo que está sucediendo y también que esto involucre sanciones globales y económicas, ¿no? Y sobre todo Claro. teniendo en cuenta los aliados tan importantes, tácitos, por decirlo, por ejemplo, como China y Rusia, ¿no? Entonces, yo creo que configurándose geopolíticamente, me parece que tu lectura es la más acertada. Ahora, todo puede pasar, Carlos, en la Todo, ¿verdad? todo, Definitivamente todo puede pasar. todo teniendo en cuenta lo que se vive en Israel el pasado 7 de octubre, teniendo en cuenta también el barómetro social dentro de ese país, luego de un ataque tan feroz que prácticamente los tomó por sorpresa de madrugada. Entonces, vamos viendo cómo se da la situación, Carlos, pero yo creo que esta conversación ha sido súper, súper siempre interesante contigo porque nos da un poco ya una perspectiva diferente de lo que viene ocurriendo ahora entre Israel e Irán. ¿Quién hubiera pensado que estaríamos conversando sobre este tema, no? Siempre hablamos incluso de los proxies, es decir, de las milicias pro-iraníes que son alimentados por Irán, pero otra cosa es un ataque directo, o sea, es algo no visto, nunca No, pero visto, ¿no? la geopolítica se está moviendo y el mundo que conocíamos hace solo 10, 15 años no es el mismo. Los ejes de poder están cambiando y cuando eso pasa, me da la impresión que lo que sucede es que las cosas se ponen más tensas, porque todo el mundo dice, ah, ya, pues si no hay papá, yo soy papá, ¿no? Y ahí está el problema, ¿no? Bueno, Carlos, ha sido un placer conversar contigo y todos los que se han conectado, gracias, los que incluso han mandado sus comentarios y bueno, nada, nos encontramos el próximo fin de semana. Chao, chao. Así es, nos vemos, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.